Bien, señoras y señores, les invitamos a que pasen a tomar asiento, por favor, si son tan amables, para continuar con este primer encuentro de innovación y normatividad en programas de detección toxicológica 2025. A continuación, vamos con nuestra conferencia número 2, nuestra segunda conferencia de prueba toxicológica confirmatoria en cabello. Es una conferencia que promete ser muy interesante y damos un minuto para que tomen sus asientos y poder presentar a nuestro siguiente ponente o panelista. Bien, nuestro siguiente ponente es el químico farmacobiólogo Luis Alberto Suárez Reyes, perito químico de INCIFO, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, profesional en química forense y toxicológica forense, con amplia experiencia en la identificación de drogas de abuso, identificación de alcohol y solventes, drogas y metabolitos en matrices biológicas. Identificación de residuos por disparo de armas de fuego, rastreos hemáticos, análisis de pinturas, venenos, dominio de técnicas de cromatografía de gases con inyección headspace, técnica por ensayo inmunosimático múltiple, cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas, espectrofotómetro de absorción atómica en horno de grafito y flama, espectroscopía de infrarrojo IR y espectroscopía ultravioleta visible, miembro activo de la International Association of Forensic Toxicologists, TIAF, desde septiembre de 2007. Damos un aplauso, por favor, si son tan amables. Y también vamos a presentar al cuerpo de especialistas. Esto es después. Perfecto, adelante. Pues buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los análisis de cabello, pero realmente lo que quiero aterrizar y quiero que se lleven es cuál es la importancia de estos estudios en esta matriz biológica que realmente no se ha explotado en México como debería de ser. Imagínate un evento en donde eres tú víctima de un despojo de pertenencias. Han hecho uso de tus tarjetas de crédito, te quitaron todo, lo único que recuerdas es que bajaste de un auto, llegas a tu domicilio como puedes, estás mal físicamente, te duermes todo el día y de repente reaccionas porque empiezas a buscar tus pertenencias y te das cuenta que ya no tienes muchas de ellas. Preocupado por ello, resulta que checas tus estados de cuenta y resulta que han hecho uso de tus tarjetas. Y no un dinero cualquiera, algo significante. Resulta que al otro día, pensando qué es lo que pasó, pues lo platicas con tu familia
queda nada más en un ambiente familiar, interno, y posterior a ello presentas tu denuncia. Y cuando presentas tu denuncia, para esto ya han pasado por lo menos una semana, 15 días. ¿Por qué la presenta? Porque resulta que en el banco te piden un antecedente en donde tú tienes que aperturar una carpeta de investigación para ver si pueden devolverte lo perdido. Y más que perdido, pues es un dinero que tú no cuentas con él, que no es tuyo, que es del banco y que tú tienes que responder por ello. Resulta que en el Ministerio Público, solo por rutina, te mandan a hacer un estudio toxicológico y la muestra que se va a utilizar ahí son las comunes: orina y sangre. Por obvias razones, dado el tiempo que ya ha pasado, se le da una explicación a la víctima y resulta que él solamente decide dar muestra de orina. Como esta persona, según sus dichos, dice que no consume ninguna droga, ninguna pastilla para dormir, un somnífero, etcétera, pues uno le cree. Resulta que los resultados salen negativos. Obviamente iban a salir negativos. Resulta que esta persona, al ya ver sus resultados, le queda la incertidumbre. ¿Qué fue lo que me dieron? ¿Qué está pasando? Y el Ministerio Público, al ver otras carpetas de investigación con el mismo modus vivendi o operandi que ha vivido este sujeto, pues tiene cuestionamientos. ¿Qué les están dando a las personas? ¿Cómo los están intoxicando? ¿Realmente les ponen una sustancia que es difícil de identificar? Y realmente lo que sucede es que pasa mucho tiempo desde que pasa el hecho hasta que se presenta la denuncia y se toman las muestras para el estudio toxicológico. Uno de los problemas que ha sufrido la Ciudad de México, y es de dominio público, es que hubo intoxicaciones en el metro porque los pinchaban y resulta que en esos primeros días no denunciaban. Pasaba el tiempo, hacían sus denuncias, se tomaban sus muestras y resultaba en muchos de los casos las pruebas negativas. Pero nuevamente, ¿qué les están poniendo? ¿Cómo los están intoxicando? Si realmente es una mafia o personas que se dedican a delinquir con un propósito, ¿cómo lo están haciendo? No solamente es el hecho de que los están pinchando, sino cómo vamos a identificar esas sustancias. Y la bolita se la pasa a un analista. De ahí que esta plática que me invitaron a compartir con ustedes es que se toma la decisión de hablar sobre pruebas toxicológicas, confirmatoria en cabello, pero es un título muy amplio. ¿Confirmatoria a qué? ¿Confirmatoria a qué? Pues resulta entonces que para poder entender este título necesitamos adentrarnos y desmenuzar nuestro material de estudio, que es el cabello. Y para esto necesitamos comprender cómo crece, en dónde crece, sus tiempos de crecimiento, las etapas que van evolucionando en el crecimiento del cabello, cuánto tiempo dura. Efectivamente las sustancias se podrán adherir, ¿cómo lo hacen? Porque resulta que desde mi trinchera no solamente me basta con identificar, sino que yo tengo que convencer. Pero científicamente que lo que estoy haciendo y lo que estoy encontrando tiene una realidad. Entonces, no solamente se trata de dar un resultado. Desde mi labor pericial, lo que necesitamos también es indagar más allá de un resultado, explicar ese resultado. Para esto, como ya les había comentado, son las muestras que normalmente se toman, la muestra de orina y la muestra de sangre. Estas dos muestras nos van a dar una interpretación muy distinta.
Si yo nomás quiero saber que el sujeto consumió algo, pero que no necesariamente al momento de la toma de muestra se encuentra intoxicado, solamente me basta con una muestra de orina. Si yo quisiera saber que el sujeto se encuentra intoxicado al momento de la toma de muestra, entonces mi muestra será sangre. Si yo llego a encontrar ahí algo, algún médico legista podrá hacer estudios retrospectivos y podrá decir, ¿sabes qué? En el momento de un hecho que se le imputa, en el momento de un delito que se le cometió a este sujeto, se encontraba en esta situación. Pero si ya no están las sustancias, entonces ese sujeto, ¿qué pasa con él? Esas víctimas, ¿qué pasan? ¿Realmente se quedan en un estado de indefensión solamente porque ya no los encontré? Bueno, podemos indagar desde otro punto de vista y para esto vamos a analizar el cabello. A grosso modo, lo que les acabo de comentar podemos explicarlos en este gráfico, solamente es con fines ilustrativos. El tiempo de detección para estas sustancias que se presentan, desde barbitúricos, cocaína, consumo de anfetaminas, alcohol, opiáceos, podemos ver que la muestra de cabello se va a estar almacenando, a excepción de alcohol, por su naturaleza química, es volátil, pero va a dejar un indicio de decir, este sujeto consume alcohol, y para esto sería su metabolito. Hay diferentes matrices biológicas como sudor, orina, aliento, saliva, pero si nosotros observamos, solamente en el caso de orina se puede extender el tiempo que permanezca en ese sujeto dependiendo del tipo de sustancia. Y para esto pues, tendríamos que saber las características físico-químicas de las moléculas. Tal es el caso que para lo que son cannabis y su principal metabolito puede perdurar por mayor tiempo. Y este tiempo hay estudios que se pueden extender dependiendo de la frecuencia de su consumo hasta 3 meses, 4 meses, 5 y un artículo, ellos dijeron que hasta 6 meses después de su último consumo. Obviamente pues le ponía duro y tupido al consumo de cannabis en sus diferentes formas. Pero esto me da la pauta para decir, oye, las muestras de cabello me pueden servir para algo, porque resulta que yo puedo establecer patrones de consumo o un grado de cronicidad, ¿sí? O que una persona está expuesta a una sustancia tóxica. A veces podemos confundir esto en donde la persona lo ingiere, ¿sí? Pero también puede pasar que le están suministrando. ¿Cuántos casos no han sabido donde a la persona dicen, pues mira, es bien tranquilo, siempre está ahí con su mujer, parece que tiene sueño siempre? Híjoles, ¿y no le estarán dando algo? Puede ser, pero ¿cómo esos usuarios podrían saberlo? Pues tendrían que acercarse a un laboratorio y pedir esto. Las áreas de aplicación para el estudio del cabello, pues resulta que estas áreas, nuevamente desde mi trinchera, yo soy químico forense, desde mi trinchera yo puedo establecer si la persona tiene patrones de consumo repetitivo y cómo se va a aplicar. Muchas personas pelean la guardia y custodia de los menores de edad, entonces la muestra de cabello me puede decir patrones de consumo de las personas. También en la ciencia forense puede ser que a una persona le dio una sustancia, no la identificaron en su momento, pero ahí se encuentra. ¿Cuál va a ser la diferencia de un consumo crónico y un solo consumo? Pues va a resultar que va a depender de la tecnología. Es lo único que nos impide saberlo. Pero también hay áreas clínicas y en el área laboral para saber si esa persona, ¿por qué tiene ese bajo rendimiento? Detectar focos rojos de decir, sabes que esa persona no me la pongas en ese lugar porque resulta que siempre llega con la resaca del alcohol. Despedirlo nada más así, pues creo que no es algo justo. Tendrían que hacerle estudios
y someterlos a programas de tratamiento. También en el ámbito deportivo, que es lo que como ya habían comentado, pero también puede utilizarse en otras áreas. Oye, ¿por qué Juanito, tu hijo, tiene ese comportamiento? ¿No se estará metiendo algo? ¿No le estarán dando algo? Porque los amigos luego son muy canijos y les llegan a poner cosas. Pues también puedo detectarlo ahí. Para lo cual tendría que saber cómo es que las sustancias llegan y se incorporan al cabello. ¿Cómo es que esta sustancia que una persona consume permanece en el cabello y cómo se va incorporando? Bueno, lo que podría dar una idea es que todas las sustancias que se encuentran en la sangre van a llegar a diferentes células y estas células que se siguen nutriendo también incorporan sustancias de desecho como drogas, metabolitos, nutrientes, y todo lo van incorporando, no hacen selección de que sí y que no. Y entonces resulta que no solamente por medio de una irrigación sanguínea se incorporan las sustancias, sino que también existen otros factores para que se empiezan a adherir. Y entonces resulta que tendremos que estudiar lo que es la estructura del cabello y dónde se encuentra ese cabello, porque como ya les había comentado, el cabello va a crecer, pero no es lo mismo el cabello de esta región a un cabello de mi mano, axilar o púbico. Va a tener diferentes patrones de crecimiento. Entonces resulta que como tenemos que asentar las bases, tenemos que hablar sobre cómo es la estructura anatómica del cabello. Y esta estructura anatómica del cabello es muy sencilla y básica. Realmente son 3 capas. En la capa externa está la cutícula. Esa capa externa en la cutícula es lo que nosotros vemos físicamente. Muchas personas ahorita vienen bien arregladas, se pusieron el mejor shampoo, se plancharon el cabello y todas esas células que conforman el cabello, que ya están queratinizadas y están en un estado de apoptosis, o sea, muertas, realmente tienes células muertas en tu cabello. Cuando tú utilizas tratamientos, puede estar la cutícula lisa, pero si te fueras de fiesta ahorita y en la mañana llegas a tu domicilio, todo desvelado, todo desgreñado, el cabello se encuentra fenestado. Esas células se han separado, ya no se encuentran en una forma lisa. Esto también es un factor para que las sustancias se adhieran entre estas estructuras. Pero esas sustancias llegan hasta un punto, no se adentran a lo que se llama el córtex, ¿sí? Y también está lo que es la médula. Tenemos que entender cuál es el patrón de crecimiento del cabello para poder entender hasta cuánto tiempo es mi ventana de detección. Resulta que esos patrones de crecimiento son variados, pero si tomamos en cuenta la cavidad, la parte cefálica, ese patrón es continuo, estandarizado, por decirlo así. Ese patrón de crecimiento implica varias etapas o fases, que es la fase anágena, en donde el cabello va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque resulta que estas células madre se empiezan a diferenciar constantemente en esta zona, en el folículo filoso. Y es aquí en esta diferenciación donde viene la irrigación sanguínea
y las sustancias se empiezan a adherir. Esta etapa puede durar hasta 2 años, 6 años. Si tomamos en cuenta que en promedio crece 1 centímetro por mes el cabello, yo puedo saber en 6 años ha crecido 72 centímetros. Y si yo puedo analizar cada segmento, yo puedo establecer un patrón de consumo de hace 72 meses. Porque dijimos que crece a razón de 1 centímetro por mes. Suena padre, pero resulta que no es tanto así, porque las sustancias conforme van creciendo, las sustancias conforme el pelo va creciendo y se van adheriendo, hoy me puse hasta las chanclas, mañana también y el siguiente día también, y esas sustancias van a estar en mi cabello a la semana. Y si me haces el estudio en 72 meses, muy probablemente esa sustancia ya se perdió, porque las sustancias van a difundir de forma pasiva desde el córtex hacia afuera y se van a empezar a perder. Y también existen otros factores, el cuidado del cabello. Entonces resulta que mientras que el cabello está en crecimiento, las sustancias se van a estar adheriendo. Cuando cesa ese crecimiento, porque hay una retracción, ¿sí?, de todas estas células, cesa el crecimiento, ya no hay división celular, ya no hay incorporación, ya no hay alimentación, ya no hay incorporación de sustancias y por lo tanto viene la fase catágena, de reposo, que puede durar unas 2 hasta 4 semanas. Esto no es eterno. Posterior a ello, el cabello empieza a caerse de forma natural. Cuando se empieza a caer de forma natural, vuelve otra vez el ciclo. Nuevamente hay retracción de esta estructura del elemento piloso y nuevamente las células madre se localizan en esta estructura de la papila dérmica y nuevamente sigue siendo alimentada. Entonces es un ciclo constante. Entonces, ¿cuál es la explicación científica de por qué es útil una muestra de cabello? Pues es esta, porque va a haber sustancias que se van a adherir al cabello. Suena algo sencillo y es muy sencillo, pero lo podemos explicar con otro modelo, como el que propuso Henderson en 1993. En este modelo, él propone diferentes formas de incorporación de las sustancias al cabello. Una es a través de la sangre, por alimentación de la papila dérmica, otra que puede ser a través de la piel, en la zona queratógena. Si recordamos la estructura de las capas de la piel, esta sería la estructura de la capa de la piel, y por debajo de la piel se encuentran diferentes glándulas. Resulta que una forma de eliminación de las sustancias no solamente es a través del cabello, porque es una forma de eliminación, sino que también es a través de glándulas. Y las glándulas van a empezar a eliminar las sustancias, pero como estas glándulas se encuentran íntimamente relacionadas con el elemento piloso, estas secreciones se van a empezar a absorber en este elemento piloso y es una forma de cómo también se incorpora. Pero también hay personas que sudan mucho porque sus glándulas sudoríparas están continuamente excitadas y resulta que a través del sudor también se puede identificar las sustancias, pero estas sustancias se van a adherir nuevamente al pelo antes de que salga de esta estructura de la piel, pero también puede ser al exterior. Otra forma de contaminación, otra forma de que la sustancia llegue a mi cabello es por medio de contaminación externa. Esa contaminación externa, ¿cómo se va a dar? No es de que la persona agarre, por decirlo así, una persona consumidora de cocaína que agarre la coca y se la va a poner aquí. No, eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que esta persona puede estar junto a otro consumidor de crack, consumidor de cristal, ¿sí? Y todos ese humo se puede estar pegando porque además va a ayudar
el sudor producido por las glándulas sudoríparas. Va a hacer que se pegue. Pero nuevamente, si recordamos la estructura del cabello, solamente va a estar en las superficies, cuando el pelo está en su forma fenestada, rebelde. Datos relevantes para el análisis químico. Una vez que ya sabemos que cómo va a ingresar las sustancias al cabello, resulta que uno de los datos a tomar en cuenta es que si yo voy a tomar una muestra de cabello, inmediatamente ya observé al paciente y veo que tiene escasez de cabello. ¿Dónde le voy a tomar? Porque tiene escasez, tiene alopecia. Pues resulta que la muestra idónea es en la cavidad occipital, porque ahí es donde se tiene estudios donde se ha garantizado que el cabello crece en promedio 1 centímetro por mes. Cuando digo en promedio, puede ser que otro sujeto le crezca más rápido el cabello que a otro. Esto es en promedio, ¿sí? Y entonces se debe de tomar muestras de la periferia de la región occipital. ¿Cuánto cabello se va a necesitar? Se necesita lo de el grosor de un bolígrafo. Eso es lo que necesita. Pero resulta que también hay problemas o dificultades porque, híjoles, ¿cómo vas a cortar tanto? Si vieras mi cabello tan hermoso que tengo, o si vieras que casi no tengo cabello, ¿de dónde? Bueno, optas por tomar de la zona periferia en fragmentos pequeños, pero que se junte esa cantidad. No disposición de cabello. Híjoles, ¿y entonces qué? ¿Ya no hacemos nada? Porque también resulta que a mi lugar de trabajo, muy mañosamente, se raparon. Indagando con ellos, a veces te llegan a presentar hasta fotos antiguas o de hace unos días y resulta que ahí sí tenías tu pelo más largo y ahorita que te presentaste al estudio ya está bien cortito. No a rastrillo, pero está bien cortito. Y dices, pero no te preocupes, tienes otras zonas. Tienes vello axilar. También se lo quita. Vello púbico. También se lo quitan. ¿Por qué? Por higiene. Pero también tienen en los brazos. Hubo una artista de pop hace muchos años que decían, híjoles, está loca. Mira cómo se presenta al juzgado. Se rapó, se quitó cejas, pestañas, todo. No quisiera decir el nombre por derechos de autor, pero es de Estados Unidos y cantaba pop. No recuerdo si se apellidaba Spear. No lo recuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí está tu explicación. No está loca, está bien asesorada. ¿Qué estaba peleando en aquel entonces? La custodia de los menores. Y además, pues, una cómoda cantidad que me dieran cada mes, pues no me caería nada mal. Pero si se demostraba que estaba intoxicada, lo dudo que le hubieran dado eso. Cosas relevantes en el análisis de cabello, contaminantes del cabello, ¿como cuáles? Para mí es un contaminante que vengas con gel, que te pongas spray. Para mí es un contaminante que te hayas hecho apenas tu base, que te pongas tu tinte. Todos son contaminantes para mí. Esos tratamientos cosméticos a los que se someten, aleaciado de cabello, rizado de cabello, etcétera. Recolección en distintas regiones occipitales. Obviamente cuando tienen alopecia tenemos que tomar en la periferia, pero si no llega a tener, lo más cercano a él. Y nuevamente en esa cantidad que les había comentado. ¿Por qué? Porque necesitamos tener estudios reproducibles y para una segunda opinión. Si fueran con casos forenses,
yo me agoto la muestra y puedo dejar en estado de indefensión a la contraparte. No puedo hacer eso. Yo me meto en problemas. Exposición a contaminantes, ya los habíamos visto. Oiga, ¿cree que sea importante mencionar que por donde paso continuamente fuman mucha marihuana? Sí, y lo voy a anotar. Pero ya me está dando un indicio. Probablemente él consume marihuana. ¿Por qué me lo diría? Si no pasas y le haces… No haces eso. Toma de muestra. Debemos de hacer una entrevista al sujeto de estudio. Entablar una relación. Que esa relación no se vea comprometida en el estudio, pero que esa persona tenga confianza en mí. Confianza en que lo que voy a hacer va a ser lo correcto y que yo no tengo un favoritismo ni estoy en su contra de esa persona o a favor de esa persona. Solamente soy un medio, soy una persona que va a hacer un estudio. Y hago esa entrevista. Oye, ¿qué consumes? ¿Hace cuánto consumes? ¿Consumes alcohol? ¿Cuándo fue tu último consumo de alcohol? ¿Consumes con frecuencia o solamente en fiestas? Todo esto es importante, todos estos datos te lo van a decir, pero es bien importante que hagas una buena entrevista. Gánate a la persona, porque solamente así tiene la confianza de contarte muchas cosas. Decía el químico, a veces me ponen todo el listado de todas las sustancias que consumen. Y hasta ponen de más. Bueno, si cree conveniente, está bien, pero yo como analista tengo que saber si efectivamente me está diciendo la verdad o me está mintiendo, porque se ve como que dudosa su información. Me va a servir para hacer todo mi estudio y mi interpretación de estudio. Cortar el grosor de un bolígrafo lo más pegado al cuero cabelludo. ¿Por qué lo más pegado? Porque resulta que los primeros centímetros de crecimiento de ese cabello, desde la piel cabelluda, contamos de 0 a 6 centímetros, eso es lo más importante para mí. Porque ya lo comenté que las sustancias se van perdiendo desde el córtex, la médula va desapareciendo conforme el cabello va creciendo y la cutícula va a ser más factible que lo elimine. Se va a ir perdiendo. Tanto es así que se pierden sustancias con el simple hecho que hagas natación. Difícil, pero sí es verdad. Entonces, los primeros centímetros son los más importantes. Debes de identificar en tu corte cuál es la zona proximal a la piel. ¿Sí? Porque vamos a cortar en secciones. No es de que tomo mi cabello y corto como yo quiera. No, debemos de establecer patrones de consumo. Desde luego que antes de la toma de muestra de cabello se deben de firmar el consentimiento informado y todo lo relacionado con esa muestra, si fuese con fines legales, que es el caso que yo hago, anotarlo en mi registro de cadena de custodia. Siempre. Tener mi consentimiento informado. Porque a veces te dicen, yo no me lo quería cortar y me lo cortaste. Oiga, pero usted me lo dio. Demuéstramelo. Aquí me lo demuestras. Entonces, mejor tener tu consentimiento informado. En el lugar donde yo trabajo, siempre tenemos consentimientos informados. Siempre anotamos y hacemos nuestro registro de cadena de custodia. Siempre. Una vez que se ha cortado el cabello, se tiene que guardar adecuadamente. Y la forma de guardarlo adecuadamente es en papel aluminio. Una vez que ya está identificado, se pone en un sobre debidamente identificado y se puede archivar. No es recomendable archivarlo guardarlo en el refrigerador. Hay humedad. El cabello, cuando tiene humedad,
se vuelve fenestado. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si está fenestado? Puede empezar a eliminar sustancias. La unión que tienen las drogas y sus metabolitos no es una unión química fuerte. ¿Sí? Puede difundir. Y si además no está seco, más. ¿Qué pasa con el tratamiento de la muestra? Bueno, lo vamos a abordar de diferentes formas. Desde un proceso de descontaminación, garantía de la descontaminación, un proceso de pulverización, hidrólisis, acondicionamiento de la muestra, una extracción, hoy lo sé que no es la palabra correcta, derivatización y el análisis cromatográfico. ¿Qué pasa con la descontaminación? Tengo que garantizar que mi cabello no tiene nada al exterior. Ese es mi objetivo principal, garantizar libre de contaminantes, libre de sustancias que me puedan interferir, como ya lo mencionamos, geles, sprays, que porque paso por un lugar donde fuman demasiada hierba, todos son contaminantes y necesito garantizar que mi cabello está limpio. Esa descontaminación la puedo hacer de diferentes formas. Hay muchas formas en la literatura. Lo que nosotros hacemos es una descontaminación con acetona, lo más sencillo. Hacemos lavados con acetona o ponemos en el sonicador unos 10 minutos, sacamos, escurrimos nuestro cabello, posterior a ello lo metemos ahora en metanol, volvemos a sonicar, ese tiempo sacamos, secamos y cuando yo ya sé que ya está limpio, mi último lavado lo voy a guardar. Porque se me va a dar la pauta para decir, ¿qué crees que había contaminación? Necesito guardar mi lavado y procesarlo de la misma manera. También se puede hacer lavados dependiendo, bueno, estos lavados que ya los hicimos y guardamos, los vamos a analizar posteriormente. Garantía de descontaminación. ¿Cómo saber que ya está realmente descontaminado mi cabello? Bueno, podemos adentrarnos y hacer estudios preliminares. Estos estudios preliminares puede ser por TOF, puede ser por análisis inmunoenzimáticos, ¿sí? Y podemos ver si efectivamente podría estar limpia o no. Si no fuese así, entonces tenemos que volver a lavar, tenemos que volver a hacer todo ese ambiente para garantizar que nuestro cabello está bien. Pero es muy importante de que en esos lavados no se nos vaya a pasar la mano, porque después de tanto tiempo que la muestra está siendo lavada, puede empezar a perder esas sustancias de interés forense o de interés analítico y entonces pues es un cuento de nunca acabar. Ojo en esos detalles. Pulverización. Nosotros lo hacemos a la antigua. Agarras tu mortero, como si fuera tu molcajete, y empiezas a pulverizar. Previo a esa pulverización, cortamos el cabello, tomando en cuenta la parte más próxima a la piel cabelluda. Cortamos 3 centímetros o 6 centímetros, depende de lo que vayamos a hacer, y cortamos fragmentos de aproximadamente 1 milímetro. ¿Esto nos garantiza que se va a liberar la sustancia? No, no me garantiza. Ya lo hemos hecho tantas veces que no me garantiza. Entonces, ahora sí tomo mi mortero y en mi mortero empiezo a pulverizar hasta obtener la apariencia de ceniza. ¿Cuál es el objetivo de esto? Romper las estructuras de queratina, liberar las sustancias. ¿Sí? Pero bien importante saber en dónde estamos cortando y tomar en cuenta cuánto estamos cortando. ¿Se puede hacer otro tipo de pulveración? ¿Cómo? Con molino de bolas.
pero ya es un sistema automatizado. Para el laboratorio en el cual laboro, no trabajamos grandes cantidades de muestra, entonces no lo requerimos como tal. Si lo tuviéramos, magnífico, pero no lo requerimos por la cantidad de muestras que estamos trabajando. Nuestra hidrólisis, resulta que nuestro cabello, además de tener células queratinizadas muertas, también es rico en proteínas como queratina y también tiene pigmentos como la melanina. Pero principalmente la queratina es donde se puede estar uniendo las sustancias de interés. Entonces, la hidrólisis básicamente es hacer de una molécula grande, hacerla más corta y romper lo que tenga que romper para separar mi molécula de interés de lo que no quiero. Esta hidrólisis yo la puedo hacer de diferentes formas. Lo que nosotros realizamos es una hidrólisis ácida. Utilizamos soluciones de ácido clorhídrico, soluciones, puede ser de ácido sulfúrico, lo que utilizamos es ácido clorhídrico. Podemos hacer una hidrólisis básica con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, pero a menor concentraciones. Y en cualquiera de estos dos tipos de hidrólisis, mi muestra la tengo que someter a una incubación. Pero debo de tener cuidado de la temperatura, porque si ese paciente se sospecha que tiene consumos de cocaína, cuando hay una hidrólisis ácida a una temperatura mayor a 70 grados, se desnaturaliza, se hidroliza y se forma benzoiledgonina, que es el metabolito por el consumo de cocaína. Y entonces, ¿y esto para qué? ¿Y para qué me sirve este dato? Pues bien sencillo. Imagínate que tus lavados, no hiciste tus lavados. Y la persona va a argumentar, es que usted no hizo un buen trabajo. ¿Cómo es posible que no hiciste ni tus lavados? Ya desde ahí queda una alerta. En el dado caso que hubiera hecho sus lavados y en eso uno de esos lavados hubiera salido a cocaína, pues yo bien podría argumentar y decir, estaba contaminado. Oye, pero es que encontré el metabolito. Muy bien, quiero saber qué es lo que hiciste. Ese es mi trabajo. Quiero saber cómo lo hiciste, cuánto incubaste. Ese es el trabajo de un químico forense, indagar, preguntar lo que menos esperan, porque ahí puede estar una posible respuesta. En el momento que me diga, yo incubé a 80 grados centígrados, ¿qué crees que va a pasar? Pues ya me diste la respuesta. Tú mismo provocaste que la muestra diera positivo a ese metabolito. Entonces, sí se fortalece mi teoría de decir, en tus lavados te dio positivo a cocaína y tus resultados dices que encontraste cocaína y el metabolito, pero tú hidrolizaste a una temperatura que no era la adecuada, tú mismo provocaste que ese resultado fuera positivo. No es de que esta persona haya consumido, es que tú provocaste que se hidrolizara y se formara el metabolito y ahora lo estás inculpando como si es consumidor de esa sustancia, cuando en realidad no fue así. Ese es el verdadero trabajo del químico forense. Ver debilidades. Pero también existe una hidrólisis enzimática. Le preguntaban al químico, ¿cuál es lo más difícil que puedes hacer? Benzodiazepinas. Y yo concuerdo con él. Benzodiazepinas es un dolor de cabeza. Muchos cuidados. Y se debe utilizar una hidrólisis enzimática. Y aún así, es mucho cuidado. Acondicionamiento. Depende de lo que voy a identificar, es mi acondicionamiento. Si estamos a ciegas, no sabemos qué consume, solamente sabemos de que alguien puso una denuncia y están en un litigio, pero dicen, es que es consumidor. No puedo llegar y preguntarle a la contraparte, si se somete también al estudio, decirle, oye, ¿y qué consume tu ex? Porque entonces ya estoy induciendo algo. Si ello me lo dice, tal vez lo tomaré en cuenta, pero no puedo hacer ese tipo de indagaciones porque puede ser contraproducente. En los estudios de
de control de confianza. A veces los estudios que nos hacen preguntan, ¿y has tenido contacto con drogas? Yo sí. ¿Por qué? Porque analizo drogas, cocaína, metanfetamina, marihuana, etcétera. No sé si eso es bueno o es malo, porque a lo mejor yo lo estoy induciendo a que un posible resultado se vuelva bien positivo. No lo sé. Pero tengo mis dudas. De verdad. Y ya ha pasado con muchos compañeros. Trabajamos en un laboratorio y tratamos de cuidarnos. Hacernos una preverificación. Y sabemos que es negativo y como que ya dio positivo. Entonces hay que indagar. Depende de lo que yo quiera buscar en mi muestra, es mi acondicionamiento. ¿Qué significa eso de acondicionamiento? Mi acondicionamiento de la muestra es para poder quitar de un todo algo que está en agua, mi fase acuosa en agua, y que esa molécula ya no sea soluble ahí. Ustedes han tomado leche y ustedes ven una mezcla homogénea, ven algo homogéneo. Pero si tú cambias las condiciones de esa leche, cuando tú le agregas unas gotitas de limón, ¿qué dicen? Ah, se cortó la leche. No, lo que pasó es que cambiaste el punto isoeléctrico de la proteína y la proteína que estaba soluble ahora se hace insoluble. Esto es lo que voy a hacer aquí. Hacer algo que era soluble, se haga insoluble para que yo pueda capturarlo con mi solvente orgánico, que es una polaridad distinta al agua, y poderlo jalar y decir, vente, vamos acá, mira, te voy a invitar a un equipo que se llama cromatógrafo de gases masas. Está bien padre. Y ahí voy a investigar quién eres tú. Voy a saber todo de ti, tu nombre, cuánto pesas, todo de ti, todos tus datos. Ese es mi objetivo de un acondicionamiento. Viene mi proceso de extracción. La de rigor para la mayoría de los laboratorios forenses de bajo presupuesto. Una extracción líquido-líquido. Por lo menos en un laboratorio se puede hacer una extracción líquido-líquido. No todos son químicos aquí. Líquido-líquido es porque si dijimos que mi sustancia se encontraba en el agua, en mi fase acuosa, le voy a poner un solvente, algo que no se disuelve en el agua. ¿Sí? Y mi objetivo es que pase la molécula que se encuentra en el agua a mi solvente, porque yo le voy a dar todas las facilidades para que aquí esté mejor que allá. Esa es mi extracción líquido-líquido. Pero si nosotros como laboratorio estamos cuidando de que somos un laboratorio de bajo presupuesto y no tenemos toda la infraestructura, pues deberíamos de echar un vistazo a la microextracción líquido-líquido dispersiva, porque resulta que esta y la anterior versan en lo mismo, nada más la diferencia es las cantidades de solventes que se van a ocupar. Mientras que en una extracción líquido-líquido puedes utilizar 5 o 10 mililitros de solvente, aquí solamente vas a utilizar 100 microlitros. Y va a ser exactamente lo mismo. Lo único que en este tipo de extracción es que yo como solvente tengo que acompañarme con un secuaz que le guste también el agua. Y que esta persona, mi gancho, se va a abrir entre las moléculas de agua y yo como solvente cuando encuentro la molécula, vente amigo, te voy a jalar conmigo. El agente dispersante normalmente es metanol. Es como el alcohol. Cuando tú preparas tu bebida alcohólica, que es etanol, tú no ves si tiene dos fases. Tú no ves, nada más ves una muestra que es homogénea. El metanol es un alcohol
y este metanol le gusta el agua y es quien me va a dar paso a mí como solvente de extracción. ¿Cuánto me gasto de aquí a allá? Este va a gastar menor cantidad de solventes. Puedo bajar los costos si trabajo grandes cantidades de muestra. Pero también está, para un laboratorio que por lo menos tiene un poquito más de presupuesto, una extracción en fase sólida. La mayoría de los artículos hacen extracción en fase sólida, son los de rigor. Pero también está una microextracción en fase sólida, que es lo que comentaban en sesiones anteriores. Si de por sí esta es muy buena, una microextracción pues es mucho mejor. Es como comparar estos dos tipos de extracciones. Si yo comparara una extracción en fase sólida con una extracción líquido-líquido, yo optaría por esta extracción líquido-líquido. Es mi forma de ver las cosas. Probablemente alguien que esté muy capacitado y que tenga mucha experiencia me diría lo contrario porque siempre lo he hecho así. Es más rápida. Puedo trabajar muchas muestras a la vez, pero como repito, en mi lugar de trabajo no hacemos muchas muestras. Estamos más dedicados a analizar una muestra de pi a p. Existe otra extracción asistida por microondas. Promete resultados excelentes. Había visto un artículo de divulgación científica donde, curiosamente, y no es porque me paguen regalías, utilizan un equipo de Shimadzu que detecta 49 analitos. Yo dije, ay, es maravilloso. Estará de ver. Nada más que el equipo que tenemos no es el de última generación que presentaron ahorita, el que tenemos nosotros. Pero el que tenemos tiene una sensibilidad increíble y nuevamente no es porque me paguen regalías. Tenemos un equipo de Shimadzu. Dicho sea de paso. Está una extracción por difusión en solventes próticos. ¿Qué significa? Cuando yo quiero investigar si ese sujeto tiene patrones repetitivos por consumo de alcohol etílico, un ebrio, empedernido, nada más basta en donde tomo mi muestra, hago mis registros, hago mis lavados, corto mi cabello, lo pulverizo, lo pongo en metanol, lo dejo toda la noche y al otro día nada más centrifugo, evaporo con nitrógeno, derivatizo e inyecto al equipo y eso es todo lo que hay que hacer. Es bien rápido, por lo menos para nosotros. Y están los catchers, ¿sí? Que realmente es un acrónimo, dice la literatura, ¿sí? Es rápido, fácil, robusto. ¿Podrá utilizarse en cabello? No he visto ningún estudio, pero vi y sé que con este tipo de aditamentos se puede utilizar muestras de hasta 100 microlitros de sangre y obtienen buena recuperación de los analitos. Y vuelvo a lo mismo, no es que me están dando regalías, pero adivinen de quién es. Aunque decía una leyenda ahí, utilizar esta metodología es responsabilidad de quien lo hace. Entonces me generó la duda, ¿y realmente sí funcionará? ¿Sí funcionará? Si lo dice la química, pues yo creo que sí. El término que ya no es correcto, de acuerdo al doctor Elías. Bueno, en este caso, se va a derivatizar la molécula para protegerla. ¿Protegerla de quién? Pues protegerla de la temperatura, principalmente. Porque si utilizamos un equipo de cromatografía de gases,
Pues al hablar de cromatografía de gases utilizamos temperatura. Necesitamos pasar de un estado líquido a un estado gaseoso nuestras moléculas. Pero hay moléculas que se pueden romper, se pueden desnaturalizar con la temperatura. Y entonces tengo que agregarle una protección. Y aquí es un dato muy importante. Cuando nosotros reportamos, a veces no se reporta que se hizo esta técnica. Nada más dices, sí se identificó la presencia del metabolito benzoiletgonina. Y ya ha pasado que en los reportes le ponen benzoiletgonina y ya ha pasado en los reportes que ponen hasta el patrón de fragmentación de la benzoiletgonina y así como que, ay, oye, ¿por qué habrá pasado eso, no? ¿Y cómo la protegiste si utilizaste una técnica de cromatografía de gases masas? Solamente es tener cuidado en cómo se reportan las cosas. Solamente es eso. Si yo quiero poner en mi reporte patrones de fragmentación, moléculas, por lo menos que me dé cuenta que ponga lo correcto. Pero también viene un punto bien importante. ¿Qué reporto? ¿Qué digo? ¿Qué identifiqué? Sí se identificó la presencia de benzoiletgonina. ¿Eso reportaré? Aunque ponga yo todo aparentemente bien, ¿eso reportaré? ¿O reporto lo que realmente encontré? Bueno, pues yo reportaría lo que realmente encontré. Benzoiletgonina derivatizada. Pero resulta que en el ámbito judicial, alguna persona audaz preguntará, oye, nada más contesta sí o no, ¿modificaste la molécula? ¿Y cuál sería la respuesta? Hay muchos químicos. ¿Modificaste la molécula? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Ah, muy bien, eso es todo, gracias. Tú mismo te sepultaste. No te dio oportunidad ni de siquiera defenderte. Tú manipulaste el estudio para que diera esta molécula. Manipulaste. Ay, se oye bien feo, ¿verdad? Pero no es así. Hay formas de cómo decir las cosas. Protegí la molécula. ¿De quién la protegiste? De la temperatura. Entonces no es lo mismo decir modifiqué a protegí. Son cosas distintas. Y hay muchos ejemplos para este tipo de conclusiones. ¿Con qué hago este tipo de protección? Lo clásico, PSTFA. Es lo que tenemos. En el análisis cromatográfico, previamente tendría que hablar sobre un análisis orientativo. Este análisis orientativo se sugiere cuando existen grandes volúmenes de muestras por trabajar. Empezar a descartar lo positivo de lo negativo. Jurídicamente no estás obligado a demostrar que una muestra por análisis presuntivo que dio negativo, debas de confirmar el resultado. No hay quien te lo ordene. Sin embargo, si el resultado es positivo, tendrías que confirmar el resultado. Sabemos que en este análisis orientativo se acerca a la identidad de la molécula. Y en este análisis orientativo, pues están los inmunoanálisis. Hay placas, test como los de las pruebas de embarazo, que en el caso de análisis de cabello, tienen un límite de detección de hasta, no recuerdo bien si es 1 picogramo por miligramo del metabolito de THC. Placas. Es increíble hasta dónde ha llegado. Pero también se puede hacer por UHPLC, TOF, como análisis presuntivo.
como análisis presuntivo. Normalmente en el TOF, para poderlo utilizar rápidamente, pues lo inyecto en el DCA, se ioniza la molécula, inmediatamente me da mis resultados. Si ocupara nada más el TOF como prueba de screening, y empiezo a descartar muchas cosas. Este sí es muy útil cuando ni siquiera sabemos qué vamos a hacer, que muchas de las veces es lo que pasa en la ciencia forense. No hay ni por dónde. El análisis cromatográfico. En análisis cromatográfico se puede hacer por cromatografía de gases masas. Nosotros, nuevamente, no me pagan regalías, pero tenemos un equipo que de verdad tiene una alta sensibilidad, que en nuestro anterior equipo necesitábamos inyectar hasta 5 microlitros y nos daba ahí los resultados. Apenas le pongo un microlitro y me sale una leyenda que está sobresaturado. Y es el más, yo lo veo así, el más austero o económico. No me acuerdo del modelo, pero ese rato lo pusieron. ¿Cuál químico? 2020, NX. Y da muy buenos resultados. Obviamente, si yo nada más lo trabajo en modo SCAM, solamente podría ser como un análisis presuntivo. Pero este análisis como presuntivo en modo SCAM me va a dar una idea de qué posiblemente puedo estar buscando, qué posiblemente tiene mi muestra y a dónde dirigir ya mi estudio en modo SIN, que ya sería confirmatorio. Pero también está UPLC, masas, que es increíblemente, según la literatura y los artículos de divulgación científica, ultrasensible, muy, muy sensible, al igual que el otro equipo de cromatografía de líquidos, masas. He visto los reportes, he visto los artículos y tiene una sensibilidad increíble. Y ahorita les voy a platicar algo que más me impactó. Interpretación de resultados. Bueno, resulta que hay una asociación que es la SOF, que es la Sociedad sobre Análisis de Cabello, y en esta sociedad lo que hizo es establecer los cortes de cada sustancia y su posible interpretación. Entonces, en estas interpretaciones nos dicen que si se encuentra una cantidad mayor a, entonces sí podemos dar una respuesta a lo que estamos buscando. Recordemos que nuestro principal objetivo en el estudio de análisis de cabello es establecer patrones de consumo. Esos patrones de consumo pueden ser por cronicidad o un solo consumo. Entonces, dependiendo de qué queremos hacer, es la interpretación que se puede dar. Si yo quiero saber que esa persona tiene patrones de consumo constantes, crónicos, entonces voy a tomar en cuenta estos datos que están en estas tablas. Si yo quisiera nada más establecer que hubo un consumo por el momento, sin saber qué día, bastará con solamente tener nuestro límite de identificación. Aunque dé positivo. Hubo un consumo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Hasta ahorita. Y me refiero ahorita en este momento, porque ahorita les voy a platicar de algo. Esas son las sustancias que no son muchas, están limitadas. Al parecer son como 16 sustancias. Existen más. Hay mucho trabajo que hacer. El único impedimento es los presupuestos, como en todo. No en todos los casos de esta tabla, para demostrar fehacientemente que hubo el consumo repetitivo de alguna sustancia, por ejemplo, cocaína,
Si yo nomás identifico cocaína, no es garantía, ¿eh? ¿Qué pueden argumentar? Es contaminación. Oye, pero encontré el metabolito benzoiledonina. Ah, ¿cómo trabajaste? ¿Calentaste de más? Sí. Ah, tú lo hidrolizaste, tú lo produciste. Pero hay más metabolitos que me pueden revelar, incluso en el caso de cocaína, como el cocatileno, el consumo concomitante cocaína-alcohol. Entonces ya me va a revelar dos dependencias, una a la cocaína y uno al alcohol. Consumo crónico de esas sustancias. No en todas las sustancias forzosamente está obligado el analista a reportar su metabolito para decir que consume esa sustancia, así como se presenta en la tabla. Estos son otros resultados en el caso de THC, 50 picogramos por miligramo, pero para su metabolito, el límite mínimo de cuantificación es 0.2 picogramos por miligramo. ¿Y qué va a pasar entonces con mi test rápido que les había comentado? No, pues ya no. Pero tengo una salvación. ¿Sí? ¿Cuál es mi salvación? Que ese test no identifica exclusivamente este metabolito, sino que también esto. Y otras cosas. Entonces, ¿sí puedo utilizar mi plaquita? Sí. ¿Qué pasa en las personas que consumen alcohol? ¿Cómo puedo evaluar que ese sujeto ya no consume alcohol? Bueno, pues nuevamente se hacen los estudios en cabello y si se encuentra una concentración menor a 7 picogramos por miligramo, puedo evaluar que el sujeto realmente no consume ya alcohol. Si se encuentra una cantidad mayor, entonces sí puedo evaluar que el sujeto sí consume alcohol. ¿Qué fecha? Pues no lo sé. Y aquí es un punto importante en cuestión legal. ¿Por qué solamente en algunos países se toma en cuenta como enfermedad una adicción a las drogas y que esta adicción a las drogas incurre en cómo van a valorar ese delito? En la legislación española dice que si una persona se demuestra que tiene una adicción y que al momento de cometer un delito se encontraba bajo los efectos de una sustancia psicoactiva o bajo los efectos del alcohol, pero se demuestra que él es un alcohólico, tiene una reducción o minimiza sus penas. Y realmente es verdad. O sea, ¿por qué una persona que hace esto y está enferma, pues una enfermedad, por qué no se le da un tratamiento? Aquí nosotros lo que hacemos es estigmatizar, decir, venía hasta las chanclas. Oye, pero no sabes si está enfermo. Y sin embargo así pasa. Porque la ley aquí en México no hace distinción si tienes una adicción o no. Aquí nada más es, está bajo los efectos de alguna sustancia y se va a agravar su situación. Porque allá pasa cosas distintas. Necesitaremos evolucionar o realmente esta información no le llega a las personas que legislan. No solamente para la cuestión de consumo de alcohol se valora el etilglucurónido, sino que también se valora los ésteres etílicos de ácidos grasos, que son estas sustancias. Entonces, se evalúan dos tipos de sustancias y ambas sustancias nos pueden llegar a la conclusión si efectivamente existe una abstinencia total o realmente no. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque resulta que ahí mismo en España, si se demuestra que la persona era adicto, está bien. Vas a tener una reducción en cómo te van a juzgar, se va a atenuar. Pero ese sujeto se tiene que someter a a pruebas constantes, porque este sujeto tiene que ir a un tratamiento de deshabituación. Y si se valora
y se demuestra que él tiene una concentración mayor a la reportada aquí, pues ¿qué crees? Ven para acá, vas a tener que pagar tu delito. No es de que, oye, soy adicto y lo demuestras. No, no, no. Tienes que comprometerte y someterte a tratamientos de deshabituación. ¿Cómo podemos valorar? Con estas pruebas o muestras de orina o como se le ocurran. Pero este es un punto importante. ¿Qué pasa con el consumo crónico de alcohol etílico? Con fines forenses, puedo reportar o etilglucurónido o etilesteres de ácidos grasos, cualquiera de ambos. En el anterior caso se tienen que reportar los dos. Pero, solo pero, cuando la persona se somete a tratamientos del cabello, puede haber pérdida de etilglucurónido o puede haber una modificación en la concentración de los ésteres etílicos de ácidos grasos. Y entonces ahí te dice, bueno, si no podemos encontrar etilglucurónido, pues basta con ésteres etílicos de ácidos grasos. En el caso de un consumo crónico de alcohol, bastará con que encuentres uno u otro. Y se tienen que valorar los segmentos del cabello. ¿Cuánto segmento se tiene que valorar? Para tener una concentración mayor a esto debe ser de 0 a 3 centímetros. ¿Qué significa de 0 a 3 centímetros? De la base de la piel, a donde se hizo el corte, a los 3 primeros centímetros. Si por azares del destino se hizo un corte malo, no se tiene la matriz capilar por X circunstancias, entonces podrás valorar de 0 a 6 y lo único que haces es el factor de dilución, pero vas a encontrar la misma cantidad. Ventajas y desventajas de un análisis en cabello. Una de las más importantes es que no vulnera sus derechos humanos. Cuando tú pinchas a un sujeto, hiciste una ruptura de membranas y lo vulneraste si no hubo un consentimiento. En este caso, la vulnerabilidad de esos derechos se ven minimizadas, salvo en unos casos, ¿no? Por ejemplo, que exista una paciente femenina y el analista es un masculino y resulta que no hay forma de cómo tomar muestra de la cavidad, de la cabeza, y entonces tendrías que tomar de otra muestra, por ejemplo, vello púbico. Obviamente no lo puedes hacer. Eso sería muy, muy aventado hacer esa toma de muestra. Tendría que ser un analista del mismo sexo que esa persona. De lo contrario, sí estarías vulnerando sus derechos humanos. El cabello no hay metabolismo. ¿Por qué ya no hay metabolismo? Pues porque como dimos los antecedentes, las células se encuentran ¿qué? Muertas, en apoptosis. Todo lo que vimos anteriormente no era para ganar tiempo ni alargarme, no, no, no. Todo tiene una razón de ser. Vimos que en la etapa anágena es donde existe división celular y esas células se adhieren al tallo del cabello y va creciendo en elongación. Pero si se encuentra en la etapa catágena, hay cesión de los nutrientes, se contrae la raíz del cabello, ya no hay irrigación y si lo hay, ya no hay crecimiento celular. ¿Sí? No es que cesa los nutrientes así de tajo, simplemente no hay división celular y si no hay división celular, las células que están en al inicio del crecimiento del cabello son las únicas que posiblemente podrán tener las sustancias que estamos buscando. Entonces, como ya no hay metabolismo, no me puedo aventar la puntada de decir, pues es que seguramente me contaminé porque como paso donde hay un fumadero, ahí en el centro, no sé, yo creo que ya los cambiaron, y por eso doy positivo. No, señor, no hay metabolismo, las células ya están muertas. Recolección rápida, ¿cuánto te puedes tardar? Es muy rápido, salvo que tuviera sus plastas de gel, pero aún así es muy rápido. No se necesita de personal capacitado para la toma de muestra.
No, pero sí se necesita lo mínimo. Siempre utilizar tus guantes. En todo momento que tú tengas contacto con el cabello, usas guantes. En todo momento. Difícil la adulteración del proceso de toma de muestra. Ya lo dijimos que sí es difícil, pero no imposible. No existe riesgo de infección. Pues nada más te voy a cortar. Salvo en algunos casos muy raros, en donde el sujeto no trae ni vello axilar ni púbico, pero lo trae tipo militar. Pues ni modo, sácate el rastrillo y con el rastrillo. ¿Sí? Hasta que obtenga por lo menos 100 miligramos de muestra. Y si no cede, yo así lo informo. No tengo ningún problema. Establece cronicidad. Sí, ya sabemos que establece cronicidad por su patrón de crecimiento del cabello, a razón de 1 centímetro por mes. ¿Quién lo estableció? La SOF. ¿Sí? Corrobora la abstinencia. Sí. Nuevamente ya lo sabemos por qué. No necesita condiciones especiales de almacenaje o conservación. Lo único que se necesita es que no esté en un lugar húmedo, que no esté expuesto a la luz y nada más se necesita un lugar seco, en papel aluminio, y eso es todo. ¿Qué otras ventajas puede haber más? También puedes analizar un solo consumo. Si consumiste hace 15 días, también lo podrías analizar, pero ahorita les voy a decir por qué. Desventajas, puede ser invasiva dependiendo de la zona de recolección. Si es vello púbico, es muy invasivo. Riesgo de falsos negativos, sí puede haber. ¿En qué casos? Cuando hay pérdida de la sustancia por difusión pasiva desde el córtex hacia la corteza y se va perdiendo con lavados del cabello porque te bañas, porque usas tratamientos para el cabello, te decoloras. Todos esos son riesgos de tener un falso negativo. No se puede establecer una fecha determinada de consumo. Ahí tengo mis dudas ya. Hasta hace unas semanas decía no puedes establecerlo. Pero ahora ya tengo mis dudas. La cronicidad a sustancias depende de la longitud del cabello. Obviamente, entre más largo tengas tu cabello, puedo indagar más hacia el pasado tu forma de consumo de sustancias. Pero no es garantía, porque dijimos que hay pérdida de la sustancia por difusión. Valores de corte limitados a drogas comunes. Pues como ya vimos en la tabla, solamente son 16 sustancias de los que se tienen valores. ¿Y de otras sustancias qué pasa? Se tienen que hacer más foros al respecto, presentar sus datos y llegar a un consenso cuáles son los valores de corte de esas sustancias. Y recordemos que constantemente hay generación, bueno, no generación, constantemente salen al mercado sustancias nuevas, que de nuevas no tienen nada, pero se les conoce como nuevas sustancias psicoactivas, tan nuevas que pueden tener hasta 50 años ya escritas en un journal. Y algún curioso dijo, mira, ¿y si hacemos esto y lo vendemos? Esto es lo nuevo que tiene. No tiene nada de nuevo. Alcances de la prueba en toxicología en el ámbito de la salud judicial u otro. Patria potestad. Pelear la guardia y custodia de los menores de edad. Algunas personas sí tienen toda la razón. Su compañero o compañera es consumidora de drogas y hay que demostrar, porque no es un ambiente adecuado para el desarrollo de ese infante. Se pelean la guardia y custodia de los menores, pero hay que demostrar que efectivamente sí tiene ese patrón de consumo. ¿Por qué no lo hacemos en orina o en sangre? Pues bien sencillo, porque como ya vimos en la imagen
de la tabla, las sustancias se pierden al caso de unos días. Y en orina, en el mejor de los casos, para THC puede durar algunos meses. U otro supuesto, se someten a tratamientos para eliminar las sustancias más rápidamente del organismo. Consumo de diuréticos. Que a veces en nuestro ámbito no buscamos eso, nada más buscamos lo que nos interesa, pero dejamos de lado esas sustancias. Controversia del orden familiar, alimento, guarda y custodia. Es que ya no quiero vivir con él porque me maltrata, siempre toma y cuando toma se pone bien agresivo. Oye, ¿tienen hijos? No, no tengo hijos, pero yo ya desperdicié mi vida con este sujeto. Y entonces, si me separo de él, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí me entienden por dónde va el asunto? Rendimiento laboral. ¿Qué pasa con la producción de una planta? Oye, ¿no está funcionando? ¿Qué está sucediendo? Es que tienen problemas con el alcohol. Oye, pero en la empresa les dan alcohol. Sí, pero no es para que se emborrachen. Porque si hay empresas que les dan cerveza. Ya dije dónde. Casos penales. Resulta que a veces las personas pues realmente se intoxicaban, ya era su estado normal, intoxicado. Pero cuando las personas se les detiene, se les juzga, se les hace sus estudios, pues resulta que nunca dieron nada. ¿Cómo poder demostrar que esta persona sí efectivamente pues, consume drogas y que tal vez en un momento dado cometió un ilícito intoxicado, que ya habíamos comentado que hasta el momento no podemos saber el dato exacto de cuándo lo consumió, pero eso ya lo vamos a evolucionar ese concepto. Probar desintoxicación y deshabituación al alcohol y las drogas, también se puede utilizar ahí. Prevenir accidentes laborales, una cosa es tu rendimiento y otra es tu prevención. Imagínate una empresa que se dedica a prestar servicios de transporte de personal y resulta que el conductor le mete duro y tupido a las sustancias y nunca se dieron cuenta, pues puede meterlos en un grave problema. Pero si esas empresas pudieran hacer este tipo de estudios, yo creo que se dan cuenta de qué es lo que está pasando, que es lo que el estudio que hicieron en Brasil, que ahora dicen, ¿quieres manejar? Hazte tu estudio. Es muy difícil que se haga esto aquí para la población en general, pero no imposible. Hace algún tiempo estaba en Seattle, Washington, y presentaban un equipo donde estaba conectado a un vehículo y te pedían que en una copilla tú soplaras y dependiendo de tus niveles de alcohol se podía encender o mandar una alerta de que no estabas facultado para manejar, pero nunca se esperaron con el ingenio de algunas personas. No voy a decir ni el país. Oye, sóplale tú. ¿Quién me garantiza que no podría pasar eso con el cabello? Hoy vengo a tramitar mi licencia. Te vamos a hacer unos estudios. Ah, sí, con gusto. Pero no traigo cabello. No va a alcanzar para el estudio y me voy a reír de ellos, pero eso no va a pasar ya. Porque resulta que hoy en día basta un solo elemento piloso para determinar que un sujeto consume drogas o alcohol. Basta solamente un elemento piloso para poder establecer con un rango de más o menos 0.9 días a 1.9 días cuándo consumió ese sujeto. ¿Por qué hacen estudios en cabello? En una longitud de 0.4 milímetros.
Está de locos esto. Yo me peleaba por 100 miligramos, 0.4 milímetros. Hicieron este estudio donde a una persona le dieron una sustancia que se utiliza para ataques sexuales y le dieron otra sustancia que es como un marcador. Entonces, fue así. Te doy una sustancia como marcador. Espero un tiempo de días para darte la sustancia que te va a alterar. Pasado ese tiempo, a los 15 te doy, desde el tiempo cero, te doy a los 15 días otra vez la sustancia que es un marcador. Te corto tu cabello cuando ya crezca, cuando ya tenga aproximadamente unos 2 centímetros, 3 centímetros. Arranco tu cabello, lo secciono de 0.4 milímetros, trozos de 0.4 milímetros, y pudieron indagar. ¿Por qué está de locos? ¿Por qué todavía es algo tentativamente lejano? Porque necesitarías saber exactamente para ese sujeto cuál es su velocidad de crecimiento del cabello. Ese fue en condiciones controladas. Pero nos estamos acercando a ver nuevas tecnologías, nuevas formas de cómo indagar. Y si esos equipos identifican unas cantidades mínimas, no lo duden de que estamos cerca de poderlo lograr. ¿Cuándo exactamente? O por lo menos en un rango menor al que yo les dije, ¿cuándo consumió? Imagínate las personas que sufrieron estos pinchazos en el transporte público y que por X razones, porque tardaron mucho en denunciar, no supieron qué les estaban suministrando, que producía esos malestares. Imagínate llegar y decirle, ¿sabes qué? Ya hay esta tecnología y podemos saber qué te suministraron, aunque haya pasado bastante tiempo. Claro, su previa entrevista, ¿no? Pero sí se puede. Y nuevamente, no me están dando ningún tipo de retribución, pero les puedo dejar mi tarjeta. El equipo es de Shimaxu. Es de estudio. No recuerdo bien el nombre del artículo completo, pero si alguien quiere saber, se los comparto para que ya lo bajen de la red, lo compren o no sé. Les digo el nombre del artículo, pero ahí es donde se hace este tipo de estudios con un solo cabello. Entonces, como podemos ver, y de acuerdo al avance de la tecnología, sí se puede establecer, por lo menos empíricamente, cuándo fue un consumo de una sustancia. No solamente saber la cronicidad, sino también cuándo. Y eso ya es mucha ganancia. Porque créanme que hay muchos casos en donde por X circunstancias no denuncian, no saben qué pasa. Personas que se cortan el cabello a más no poder, pues ya sabes cuánto se necesita. Porque una persona que sí tiene problemas con las sustancias, tiene una necesidad, una angustia de consumirla ya, que a veces ni siquiera ni 2 días pueden dejarla. Es un problema de salud pública. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al perito químico Luis Alberto Suárez Reyes, que ha estado con nosotros. Y claro, por supuesto, le vamos a entregar su reconocimiento. Yo por lo pronto ya me salvé de las pruebas toxicológicas confirmatorias en cabello. Por favor, un aplauso al ponente químico farmacobiólogo Luis Alberto Suárez Reyes. Bueno, yo pensé que ya me había salvado, pero ya vieron que por otro lado. Ya vimos que de otro lado se puede sacar. Bueno, sí, señoras y señores, por supuesto,
Espero no haberlos incomodado con este pequeño comentario, chascarrillo, pero tenemos un poquito de tiempo para poder hacer algunas preguntas si tienen dudas para nuestro perito, Luis Alberto Suárez Reyes. Si quieren levantar la mano, por favor. Perfecto. Gracias. Luis, buenas tardes. Un segundo. Oye, hablabas de que hacías lavados con metanol antes de darle el tratamiento a tu muestra. Oye, pero ¿qué pasa con el etilglucurónido? Porque el proceso de extracción es con metanol. ¿Has encontrado datos por pérdida de este analito? Lo que se ha revisado es que aunque no es un buen solvente de extracción, para el propósito que hacemos, basta con identificar el etilglucurónido. Entonces, aunque los recobros son menores que si utilizáramos otro tipo de solvente, sí cubre la parte que necesitamos nosotros, que es su identificación. Entonces, el tipo de extracción, de cómo haces el tratamiento de la muestra, cuáles son los valores que tú vas a manejar en tu laboratorio, qué valores de referencia puedes estar utilizando, pues va a depender y encaminado a qué quieres demostrar. Entonces, hasta el momento, pues sí se ha sabido que los recobros son menores que con otro tipo de solvente, pero sí cubre la parte que el laboratorio busca, que es la identificación. Gracias, Luis. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, muchas gracias. Luis, nada más una pregunta, si es posible que con la misma toma que se hizo el análisis del cabello, se pueda reproducir un dictamen para efectos de la defensa. Bueno, sí, es importantísimo. Obviamente no nos gastamos toda la muestra, por eso había comentado que es lo del grosor de un cabello, perdón, de este bolígrafo, lo que se va a utilizar. Entonces, realmente lo que se trata de hacer es mitad para un futuro análisis, porque no estamos exentos de que pueda botar el asunto, pero nosotros guardamos esas muestras y debidamente embaladas. Entonces, no nos agotamos la muestra, salvo que fuera muy necesario, pues tendríamos que agotarla por circunstancias que no hubiera mucho cabello para poder hacer los estudios. Algo que probablemente no nos ayuda es de que la sensibilidad de los equipos, y no me refiero así en general de todos los equipos, sino que si no tienes acceso a esa tecnología, pues realmente aunque tú quisieras utilizar tal vez 20 miligramos de cabello, como unos artículos lo refieren, pues entonces tendrías que utilizar un poco más. Pero lo que sí se trata de cuidar es que no dejar en estado de indefensión o por si quisieran a argumentar otro estudio en otro laboratorio. Tenemos otra pregunta por aquí para la señorita, por favor. Muchísimas gracias. Una pregunta, ustedes para cuando hacen el análisis y dan un resultado, ¿ustedes lo dan como positivo o lo dan como presente que está en la molécula? Más que nada por el tema de la cuantificación o solamente la presencia con el uso de biblioteca. No sé si la entendí, pero ¿se refiere a que lo estemos comparando con un estándar? Ajá, prácticamente ustedes cómo dan su resultado, me imagino que dicen, ¿está presente en la molécula o solamente si es positivo confirmado? Sí se identificó la presencia de tal sustancia. Ok, no usan estándares para la confirmación. Por el momento nada más tenemos, en el caso de etilglucurónido, nada más tenemos el estándar de etilglucurónido, no tenemos el deuterizado. Podríamos tener unos mejores resultados en cuanto a su cuantificación, pero sí se compara con un estándar de etilglucurónido. Okay. Que por cierto, gracias. Ese se compró pues, hace muchos años y fue por entre muchos químicos, entre ellos estaba
un amigo que se llama Adrián Waldo. Pero fue por él, realmente. Buenas tardes. En un proceso legal, a los laboratorios siempre nos piden los resultados para ayer. ¿Qué tiempo de proceso tienen ustedes para entregar? Yo sé que hay muchas determinaciones, pero vamos a pensar en las más comunes. Una cocaína, una anfetamina, una marihuana. ¿Qué tiempo me darías tú para entregar ese resultado? El laboratorio nos da un tiempo de hasta 15 días. A veces viene en la misma orden del juez un tiempo menor a una semana, pero si nos lo piden de un día para otro, no se puede, no existiría la forma de cómo, ni siquiera ni cómo sustentarlo, ni científicamente de que lo hice de X forma. Entonces, sí nos dan hasta 15 días para emitir nuestros resultados. No estamos ahí en mi lugar de trabajo presionados tanto por el tiempo, sino que ellos se ajustan a los tiempos y a la normatividad del laboratorio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sería todo? Bien. Por favor, un aplauso para nuestro perito químico, Luis Alberto Suárez Reyes, químico farmacobiólogo, y les invitamos ahora, aquí en Gen Diagnostics, a que pasemos al restaurante de aquí mismo del hotel para que podamos degustar nuestros alimentos, la comida, con regreso a las 4 de la tarde para continuar con nuestras actividades del día de hoy. Gracias, buenas tardes, buen provecho.